Hola amigos. Si existe Dios, ¿por qué permite que nazcan personas como Adolf Hitler? Hoy voy a plantearles estas cuestiones. ¿Por qué Dios no acaba con los dictadores o tiranos que nos llevan a sufrir guerras, muerte y miseria? Me llaman el Niño, y si siguen mi canal sabrán que suelo responder a misterios que esconde el lado espiritual. Antes de empezar, quería decirles que no está llegando a mis seguidores el aviso de que he subido un nuevo vídeo. Por eso, les invito a seguirme por Facebook o Telegram, ya que a la vez que subo vídeo en YouTube, lo subo a estas redes sociales, para que no se pierda ningún vídeo que suba. Dejo enlace en la descripción de mis vídeos y en mi canal. También decirles que tengo una gran sorpresa para ustedes, que en breve comunicaré, y espero que les guste. ¿Por qué Dios permite que nazcan personas como Hitler? Voy a hablarles desde la espiritualidad, en este tema tan complejo, de por qué Dios permite nacer a futuros dictadores que en muchas ocasiones han sometido a personas, países enteros y han traído el caos y la destrucción al mundo. Siempre he dicho que somos espíritus teniendo una experiencia humana. Somos espíritus encarnados y el paso por la tierra es temporal. Como he hablado en vídeos, los espíritus encarnan con propósitos para esta vida. Unos tienen la misión de ayudar a la humanidad y la inmensa mayoría vienen a superarse, a aprender, a pasar ciertas pruebas o tribulaciones que compensen ciertos actos de vidas pasadas. Nadie nace con la misión de morir en guerras o asesinado, pero tampoco para ser un dictador. Las personas cuando nacemos tenemos libertad de obrar en nuestra vida. Dios nos dio libre albedrío, libertad de decidir. Si Dios nos envía a la tierra y mueve cada paso nuestro como si fuéramos una marioneta, ¿cómo podríamos aprender? El bien y el mal está en nosotros y solo de nosotros depende cómo deseamos ser y comportarnos. De si rechazamos la maldad y buscamos el bien, dependerá las recompensas futuras y el aprovechamiento de la vida presente. Los humanos aprenden de sus errores, de caerse y volverse a levantar, y por nuestros actos Dios verá cómo somos realmente. Dictadores como Hitler, por ejemplo, nacieron para perfeccionarse, como todos, pero en su libertad de decidir qué hacer con su vida, optaron por el mal. Dios le da la oportunidad al que fue malo en otra vida de volver de nuevo para mejorar, dejar el odio y perfeccionarse. El lugar donde el espíritu tiene pruebas que le lleven a superarse es en la tierra. En el mundo espiritual no puede. Habitualmente, la persona que su espíritu es bueno no se vuelve mala, porque la evolución no retrocede. No hay involución en el espíritu. El que es bueno no se vuelve malo, pero el malo sí puede volverse bueno. Por eso Dios les permite nacer, para probarlos. Ya he comentado que nacemos con libertad de decisión. Hay personas que se decantan por el bien y otros por el mal. La persona que era mala antes de nacer es probable que le siga quedando esa naturaleza imperfecta. Es por eso que al nacer algunas personas se decantan por el mal, porque ya lo eran con anterioridad. Tienen que saber que el que es malo no tiene destinado a hacer cosas malas. Se intenta que cambie y empiece a hacer cosas buenas. Es su voluntad hacer el mal. Por eso también vuelve a la tierra, para que evolucione, pero en muchas ocasiones en la tierra se corrompe de nuevo y su avance es mínimo, y deberá reencarnar de nuevo con el sufrimiento que conlleva para él.
Nadie nace siendo malo, sino imperfecto, y vivir otra vida es para que perfeccione sus carencias. Reencarna para superarse, pero estas personas se dejaron corromper por la maldad. Lo malo es que las demás personas que habitan la Tierra sufrirán con la presencia de ellas. Hitler decidió llenar sus manos de sangre y vivir su vida en el odio, el miedo, la muerte, el sufrimiento de los demás. Todos nuestros actos tienen consecuencias y se pagan justamente, para bien o para mal. ¿Por qué Dios no da muerte al dictador? Me han llegado a preguntar, ¿por qué Dios no acaba con estos dictadores tiranos que hacen tanto mal al mundo? Dios intenta mediar para que los actos de sus hijos no afecten a otros, pero no interfiere en sus decisiones o los fulmina para crear un orden. No funciona así. No borra lo que no le gusta y deja lo que es de su agrado. Dios nos da la oportunidad de ser mejores personas. Cada persona tiene un tiempo establecido de vida, y en ese tiempo tiene la oportunidad de obrar bien y redimirse quien obró mal. Al acabar ese tiempo y volver al mundo espiritual es cuando ven la verdad, pero para algunos ya es tarde. Si matar a ese dictador por errar en la vida y tomar mal camino, le está quitando la oportunidad de cambiar y dejar atrás todo eso. Esos dictadores son una creación de Dios, un hijo más de Él, como ustedes y como yo. Cuando un padre ama a su hijo, no lo mata por ser perverso, reza para que cambie, porque lo ama. Dios le da la oportunidad de cambiar, porque lo ama, pero el que obró como ellos sabrá el mal que hizo y lo compensará. Me han llegado a preguntar también, ¿por qué Dios no tiene compasión con el humano? Se piensa que Dios no sufre ante tanta barbarie, y sufre más de lo que creemos. Pero sobre todo, lo que no vemos es su ayuda, y quiero que vean un poco de lo que hace por nosotros. Vayamos a 1917, 22 años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? Dígame. Vengo del cielo. ¿Es en serio que viene del cielo? El mundo necesita paz. La Virgen se aparece con tiempo para reaccionar a los 3 niños portugueses de Fátima, avisándoles de las consecuencias de nuestros actos y aconsejando rezar el rosario por la paz del mundo. Se les aparece hasta en 6 ocasiones entre mayo y octubre de 1917. «22 años después, el 1 de septiembre de 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial. El conflicto bélico más sangriento y devastador de la historia de la humanidad, donde murieron 50 millones de personas. A mi entender, se desoyó lo que vino a avisar la Virgen con antelación. ¿Por qué Dios permitió que Hitler hiciera todo el mal que hizo? Dios hizo por frenar todo lo que ocurrió
con el aviso de la Virgen. Si ya una aparición es un milagro, imagínense 6 apariciones en 6 meses. ¿Por qué no detiene Dios estas cosas? Porque el humano, de hasta los malos acontecimientos, aprende. Todo es una enseñanza, cada vivencia. A veces tenemos que vivir la masacre más absoluta para que nos demos cuenta por nosotros mismos que ese no es el camino y queramos cambiar. Después de la Segunda Guerra Mundial, se unieron los países, se derribaron muros que separaban a las familias, y ha habido años de paz y de concordia, por lo menos en Europa. La humanidad, desde que el mundo es mundo, han luchado unos contra otros, siendo hermanos, por pedazos de tierra, por orgullo, por odio entre ellos. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. ¿Creen ustedes que odio, codicia, son atributos de Dios? No, son del imperfecto humano, que ha venido a la tierra a perfeccionarse y no atiende a las cosas de Dios. Hasta que no comprendamos que venimos al mundo a dar amor y a amar a los demás como a uno mismo, el mundo seguirá en guerra. En este vídeo me he centrado en el caso de Hitler, pero han habido tantos, demasiados, y a día de hoy también los hay. Cada cierto tiempo sale a la palestra un nuevo Hitler. Como he dicho antes, hasta que el mundo no se dé cuenta que debemos dar amor al que tenemos al lado y respetarlo, habrán guerras, porque no aprendemos de los errores, y la codicia y el odio es más fuerte. A día de hoy, vuelve a ocurrir que muchísimas personas odian a otras por no ser de su país, por ser extranjeras o ser de otra raza. Volvemos a tiempos de Hitler, de racismo, de xenofobia. No aprendemos, no saben dejar enterrado el pasado y vuelven a desenterrar el hacha de guerra que un día se enterró, pero veo que no profundamente. Todo esto no es culpa de Dios. Dios ha hecho por enseñarnos el camino, pero somos nosotros quienes no lo queremos seguir. Dios no tiene culpa de las barbaridades que comete el humano. Si supieran lo que menciono en mis vídeos, verían que la vida puede ser maravillosa, pero nosotros la convertimos en un infierno. Somos hermanos y debemos llevarnos bien y ayudarnos entre todos. Sin embargo, somos rivales. Los humanos vemos la muerte como algo horrible, sin percatarnos que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo. El humano puede realizar desde los actos más nobles hasta los más perversos, y los frutos que todo ello genera se recogen después de la muerte de la persona que los realizó. Es muy fácil echarle las culpas a Dios de todo lo malo que ocurre, pero hay que saber que la vida es más de lo que se ve. Y el entender esto hará que más nos acerquemos a Dios, porque esa será la salvación. Todos los movimientos de Dios tienen un porqué que en muchas ocasiones no vemos ni entendemos y echamos la culpa a Él de las maldades que obran otros. Me han llegado a preguntar también ¿por qué existen elementos nucleares en el planeta si solo sirven para la destrucción? El problema no es que existan ciertos elementos naturales, el problema es el mal uso que da la humanidad a esos recursos naturales. El ecosistema que creó Dios es perfecto, lo que no es perfecto es el humano, que busca con empeño su autodestrucción. Dios, de un átomo, creó vida. El humano, de un átomo, crea muerte.
Nadie puede juzgar a Dios, porque nadie alcanza a discernir los designios de la providencia. Dios obra en justicia y siempre por el bien de sus hijos. ¿Quién puede estar a su altura para juzgarle? Cuanto más sabes y aprendes sobre todo, es cuando te das cuenta de la grandeza de Dios. Antes no lo sabes apreciar. ¿Alguna vez les habían explicado algo similar? Un saludo.